es del siglo XXI y sus aportes a la organización industrial son sumamente interesantes. Lo más importante, tal vez, el libro de texto que estoy utilizando justamente es el primer libro de texto de organización industrial con todos los avances necesarios, ¿no? Diríamos, de estas 2 últimas décadas, que son trabajos de investigación, y él mismo dice, ¿no?, de que eh, gran parte de su teoría es por observación de estudios de casos. ¿En qué sentido? Los monopolios, oligopolios, son estructuras de mercados que, en el caso del monopolio, obviamente, una empresa, ¿no? Y en el oligopolio, pocas empresas. Y a partir de la observación de empresas uh, tipo y también eh, que, que permiten observar, investigar, ha elaborado todas estas teorías. Porque como vamos a ver en la primera oleada, no, ese método no se ha trabajado de esa forma, ¿no? La organización industrial más es en base a modelos econométricos en base, y teniendo en cuenta datos estadísticos. Jean Tirole se hace una pregunta interesante. Él dice, ¿por qué razones existen para interesarse por la organización industrial, ¿no? Y la pregunta es, yo justamente cuando decía hace más de 15 años, ya habíamos creado este curso acorde a cómo aparecían los nuevos planes curriculares de las universidades de avanzada. Y como yo venía de haber estudiado una maestría en la Católica, tuve la oportunidad de ver en sus inicios muchos temas de la organización industrial, ¿no?, que estaban en ese proceso de elaboración. Entonces, pasados los años, vi la importancia de esta materia, que realmente muy pocos lo conocen. Como les digo, no hay que hacer una maestría para estudiar organización industrial, ¿no? En ese momento había que ser, no, ¿por qué? Porque no había ningún plan curricular, ¿no?, de toda la universidad peruana. Ya a partir de la década de los 90, la Católica es la primera universidad que introduce en su plan de estudios este curso de organización industrial, ¿no? Y como un curso obligatorio del tercer curso de teoría económica, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían sus docentes especializados en el tema, en la materia. Eh, por ejemplo, recuerdo mucho a José Gallardo, exministro de Transportes y Comunicaciones del presidente de Humala. Él es un PhD, ¿no?, un PhD, y que él enseña a organización industrial en la Católica. Y tiene varias publicaciones, no sé si habrán leído sus libros, de José Gallardo sobre crecimiento y desarrollo económico del Perú, ¿no? Este señor, por ejemplo, venía así fresquito, ¿no?, de Estados Unidos para enseñar estas materias, ¿no?, de organización industrial principalmente. Y habían 2, 3 docentes que ya tenían esa especialidad, y por eso se introdujo ahí en la Católica esta materia. Entonces, ¿por qué razones? Y en el prefacio del libro, ustedes, o en el prólogo, ¿no?, en este caso, lo van a leer, van a encontrar un comentario del que está haciendo eh, la presentación de este libro de Jean Tirole en español, en castellano, porque recuerdo mucho aquella vez, no había todavía este libro de texto en español, estaba en inglés, ¿no? Y estos doctores que les mencioné trajeron esos libros, pero en inglés, ¿no? Años después ya salió en español, pero en una universidad española. Y la que hace la presentación dice así, ¿no? La obligación del profesorado es convencer al estudiante
de que no existe una buena aplicación sin una buena teoría. Y ello no por defender unos intereses más o menos corporativos, sino porque sencillamente es cierto. Les estoy hablando del año 95 que salió esta publicación, ¿no? Eh, es una obligación del docente, decía, ¿no? Eh, de convencer, o sea, a ustedes por qué es importante este curso, pero tal vez lo que está poniendo énfasis es la aplicación de la teoría. Como les dije, en teoría micro 1 y micro 2 son puramente teóricos, ¿no? Porque ahí les enseñan a construir el modelo y a desarrollar algunos estudios de caso, ejemplos, ¿no? Pero como aplicación práctica, o sea, ya empírica de la realidad, o sea, ya de lo que se experimenta en los mercados, eh, allí justamente se trata de observar a las empresas, a la industria, ¿no? Pero no observar simplemente como cualquiera podría observarlo, sino observar con teoría. Entonces, si tú tienes teoría, en este caso teoría de la organización industrial, por eso ese libro, así se llama el libro de Jean Tiro, ¿no? Teoría de la organización industrial, porque esa teoría tiene que ser aplicada. Entonces, ese es el afán como dice el libro, de convencerlos a ustedes que hay que aplicar la teoría, ¿no? La teoría de la organización industrial en, en estructuras de mercado, ¿no? Y no hay que verlo desde como un aspecto corporativo, ¿no? O sea, por decirte, nuestra profesión de economista, sino por la misma necesidad de aplicar, ¿no? eh, esta teoría. La segunda también es que la aplicación de la teoría no es simplemente mecánico, no es puramente técnico, ¿no? Todo lo contrario, es un arte. Y lo más importante es que la aplicación implica pues un buen manejo de la teoría, ¿no? Eh, pero hay algo interesante que diferencia organización industrial de micro 2, por ejemplo, son las estrategias empresariales, bien concebidas, dicen, ¿no? Entonces, esas estrategias empresariales que se aplican en la industria tienen muchas teorías. Una de las teorías bastante interesantes, pero que vaya en la tercera parte del curso, voy a desarrollar eso, es la teoría de la agencia. Justamente ahí vamos a recrear lo que está planteándonos con modelos teóricos, cómo existe siempre intereses, ¿no? Entre una empresa. Hoy en día las empresas, las grandes empresas, estamos hablando del Perú, ¿no? Por ejemplo, el grupo Romero, que tiene un campo financiero y un campo industrial, ¿no? De bienes. Eh, ya no es pues una empresa así mediana, pequeña. Estas empresas son empresas grandes. Entonces se rigen más por el lado de las corporaciones, ¿no? Empresariales. ¿Qué significa corporaciones empresariales? Significa que el dueño de la empresa ya no conduce la empresa. En las MIPES sí podemos observar las pequeñas empresas, medianas empresas, el propietario todavía administra y gerencia su empresa. Pero cuando las empresas ya están agigantadas, caso de los Romero que les digo, hay pues una junta de socios, ¿no? Y esta junta de socios, ninguno está en capacidad de conducir esa gran empresa. Entonces tienen que derivar su poder de ser propietarios a un gerente.
Entonces el gerente va a dirigir, va a conducir, no va a administrar, va a gerenciar la empresa, va a tomar decisiones sobre la empresa, ¿no? Y eso le da el poder a la junta de propietarios, ¿no? Entonces, en estas corporaciones cuenta mucho el agente, por eso es que se llama la teoría de la agencia, ¿no? Cuando el propietario, dueño de los capitales, deriva el poder y se lo da a un gerente. Y allí se produce pues asimetrías de información, porque el gerente a partir de eso comienza a tomar decisiones sobre la empresa muy a expensas, sin consultar a los propietarios, porque para eso le están contratando a un gerente para que tome decisiones, ¿no?, sobre la empresa. Porque del éxito de este gerente va a depender por las rentas de los propietarios, ¿no? Que mi hijadito, que esto no, sino meritocracia, el mejor. Y a propósito, en este caso, justamente, el grupo Romero, el abuelo, eh, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Eh, ya apostaba por formar a sus hijos y nietos como altos profesionales. El actual gerente Romero, el que le ha regalado por ¿cuántos millones? 6 millones, no, 3 millones, no, está bien, 6 millones, 6, unos picos de soles a Keiko para su campaña. Ese gerente no es cualquiera, ese gerente Romero el que entregó ese dinero para la campaña de Keiko. Este gerente tiene alta formación profesional. El colegio ya lo estudió para empezar, el colegio secundario en Inglaterra. El universitario estudió en Inglaterra. Obtuvo la maestría en gestión empresarial y llegó hasta el doctorado y hizo una maestría en Estados Unidos, igual sobre empresas. Entonces, este señor no es cualquiera, es un talento humano, un capital humano. Solamente que todas sus capacidades ponen a disposición de la corporación, ¿no? Es un caso, diríamos, atípico, porque lo normal es que una junta de propietarios nombra al mejor gerente, ¿no?, que está en el mercado. Como les explicaré en su momento ese problema. Pero este gerente, el talento, tiene que tener estrategias empresariales para conducir su empresa. Entonces pone énfasis como segundo elemento eso, ¿no? Eh, y finalmente, la organización industrial, si bien es cierto, es, como les digo, tercer curso de teoría económica, pero la organización industrial es altamente, o pertenece al campo de la alta especialización de la teoría económica, ¿no? ¿Por qué? Porque son todas nuevas, teorías nuevas, ¿no? Entonces, la organización industrial, para ustedes, esta breve introducción, hace pues de que ustedes estén actualizados al siglo XXI. Porque si no llevaran este curso como hasta hace 2, 3 semestres los del plan anterior, si quieren lo llevaban, si no, no lo llevaban. En esa época yo no dictaba este curso porque en ese momento yo estaba dictando más microeconomía 2, pero pensé que iba a haber algún docente especializado en organización industrial para que lo dicte. Y vi que lo dictaban no, otros profesores relativamente inclusive jóvenes, pero no tenían la especialización y la improvisaban de cualquier manera. En cambio, como yo conocí, dije, mejor, tendré que empezar a estudiar junto con los alumnos nuevamente organización industrial para poder enseñar, ¿no? Y eso hace pues de que también yo tenga que estar actualizado. Eh, Cuando Jean Tirole dice qué razones existe para interesarse por la organización industrial, la pregunta, aparentemente él mismo dice, no, admite
No lo es. ¿Por qué razón? Porque dice, estudiar la organización industrial es estudiar el funcionamiento de los mercados. Estudiar el funcionamiento de los mercados, un concepto central de la microeconomía, ¿no? ¿Cómo funciona? Por eso siempre cuando uh, hago mis presentaciones de esta asignatura, no solamente sino en mis trabajos de investigación, yo conduzco un proyecto sobre turismo, la economía del turismo acá en la región del Cusco. Entonces, tenía que hacer una exposición de mi proyecto, ¿no? de investigación, y siempre empezaba por decir, ¿no? Mi proyecto estudia estructura de mercado. Y pensé que me estaban entendiendo, pues, ¿no? Y a propósito, así empecé, ¿no? Pero era un auditorio que, por decir, éramos algo de 100, así, docentes, investigadores, y de esos 100, a lo sumo habría 5 economistas. Pongámosle 10 economistas entre asistentes, así. Entonces yo empecé eso. Estoy seguro que de esos 10 economistas, 2 me habrían entendido, ¿no? Que este proyecto estudia estructuras de mercado, pero el resto estaban más perdidos que huevo en ceviche, o tal vez más perdidos que lunar en espalda de negro. Y eso quiero comprobarlo con ustedes. ¿Qué me están entendiendo cuando dice este curso de organización industrial estudia estructuras de mercado? Y para mí es un punto de partida importante y esta es la primera vez que hago esa pregunta. Yo ya he dictado 2 semestres anteriores esta materia, pero nunca he hecho esa pregunta. Y ahora que revisaba, me, me llamó la atención, ¿no? ¿Y qué tal si mis estudiantes, porque yo supongo que ya saben, como tienen ustedes ya micro 1, micro 2, ya pues, ya saben, ¿no? Entonces, eso mismo yo lo dije, ¿no? Pero en un auditorio en donde habían investigadores académicos, pero no necesariamente eran economistas, ¿no? Entonces, mi pregunta va para ustedes. ¿Quién quiere participar diciendo qué entienden por estudios, qué entienden eh, por estructuras de mercado? ¿Por qué decimos que la organización industrial estudia estructuras de mercado? Eh, el delegado del curso, ¿quién es? Por favor, ¿está presente? ¿Quién es nuestro delegado? No le tomé nota, pero sabemos, ¿no? Que ya tenemos nuestro delegado. No está presente el delegado. ¿Tenemos uno solo o 2 delegados? Profesor, sí, disculpe, profesor, sino que el problema es que está yéndose la red, ahorita estaba justo y dejó de presentar y recién ahorita vuelto a conectar. Ah, qué bien, qué bien. Juana, entre paréntesis, no he hecho una pregunta, pero antes ordenemos, porque me está saliendo ahí que Parihuana ha abandonado la clase, estas cosas, ¿no? Puede ser por las fallas de internet, pero eh, como tenemos clases ahora de 9 a 10 y también de 11 a 1, entonces, Juana Flor, por favor, a las 11:05 me llamas lista. Ahora ya empecé. Profesor, sí le estoy escuchando. Ya. Entonces, en la segunda hora que tengamos clases, ahí llamas lista ya al comienzo. Y yo voy a escuchar y también voy a estar tomando nota de vuestra O sea, asistencia. solo de hoy día va a haber una asistencia. Por ahora, pero también ahora vas a llamar, al final te voy a dar unos Entonces minutos. solo va a haber una asistencia. Sí, sí, sí. No, no, va a haber 2 asistencias, sino que la llamada de lista va a ser
al comienzo de clase, ¿ya? Entonces, por ahora, al final lo haces, porque tenemos una sola hora, ¿no es cierto?, de 9 a 10. ¿Estamos de acuerdo? Es así, ¿no es cierto? Así hemos quedado. Y de 11 a 1 también tenemos. Sí, de 9 a 10. Ajá. Perfecto. Listo, Juan. Entonces, al final ya, ya más lista para saber cuántos. Pues claro, acá me dice que yo tengo 29 asistentes, ¿no? Sí. 30 conmigo más, pero de esos, porque en total somos 32, ¿no? O 34, creo, ¿no? Ujú. Pues, ahí están Sí, faltando. recién están integrándose. Correcto. Ya, ese es un. Vamos a siempre llamar lista. Profesor, buenos días. Sí, Profesor, buenos días, disculpe. Yo, entonces, profesor. Tuve problemas con los cursos. y ya, espero que, bueno, sí, todavía me parece que se están matriculando, algo me dio a entender también el director. Entonces todavía va a haber ajustes, pero de todas maneras, como ya estamos iniciando oficialmente el día de hoy, por ejemplo, la anterior clase no vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Hubo 28 alumnos, pero ahora ya, como estamos comenzando, ya hay que registrarlo, ¿ya? Entonces, cuando llame lista, si no estás en lista todavía que la Zoraida, ¿ya? Ya, profesor, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, continuando la clase. Había preguntado que la organización industrial estudia estructuras de mercado. Y que además esa es la idea central de este curso. ¿Cómo se estaría entendiendo que la organización industrial estudia el funcionamiento del mercado? Pero en realidad no solamente es funcionamiento, sino, como vamos a verles, eso sí les voy a explicar más adelante, estudia no solamente el funcionamiento, o como dije, estructura, también estudia la conducta. O sea, hay tres elementos de la organización industrial: la estructura, conducta, funcionamiento del mercado. Eso estudia la organización industrial. Pero, y eso, ese concepto ha ido cambiando en el tiempo también, ¿no? Pero vayamos. Entonces, por eso les pregunté, ¿y qué es estructura de mercado? Bueno, y después pregunté también, ¿y qué es funcionamiento? Pero si sabemos bien estructura, ya podemos decir el funcionamiento, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por estructura de mercado? Sé que tenemos, cuando alguien habla, a veces está muy bajo la comunicación, suena, hay subidos. No se preocupen también si quieren, si brevemente me la pueden escribir por el chat. Así que eh, por cualquiera de los dos medios. Levanten la mano o entonces, a ver, permítame preguntar. A ver, tú, Abel, ¿qué es estructura de mercado? Buenos días, profesor. Buenos días, Waldir. La estructura de mercado haría referencia a cómo se realizan o organizan esas transferencias, intercambio, transacciones que
que ocurren en el mercado? Estudia las transacciones, diríamos así, ¿no? Estudia las transacciones de bienes y servicios en el mercado. Claro, profesor. Algo tibio. ¿Ya? A ver, a Tatiana Palomino. Por estructura de mercado, entiendo que a los componentes, la estructura todo el mercado, a los ofertantes, a los demandantes, las transacciones que se da en el mercado, todos los aspectos que infieren en esas acciones. A ver, Esau Abel Castro. La pregunta más específica para que se den cuenta sería, por ejemplo, en Microeconomía 2, ¿qué estructuras de mercado estudiaron? ¿Está presente Esau o no está presente? Sí estoy presente, profesor, pero no sé si se me escucha bien. Sí, te escucho bien. Te escucho bien. Ok. Bueno, supongo la estructura del mercado sería o sea, todo lo que se describe dentro del derecho que conforma el mercado, los ofertantes, las transacciones, eh, digamos, el equilibrio que existe entre el ofertante y las estructuras, supongo que son la competencia perfecta, y por el otro lado la competencia imperfecta que tiene adentro el monopolio, el oligopolio, el oligoabsonio, monoabsonio. Cusi, ¿cómo le redondeamos a lo que Esau ha señalado? Características de compradores y vendedores de un producto. Puede ser también un servicio o con respecto a la industria. Podría hablar también de los oferentes y los demandantes y el poder que tendrían cada uno de estos sectores. Las estructuras de mercado más conocidas, de menos competitiva a más competitiva serían, o perdón, de más a menos competitiva serían la competencia perfecta, la competencia imperfecta, el oligopolio y el monopolio, ¿no? A ver, vamos. ¿Qué más podríamos decir, Cantu Paola Porcel? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya. Buenos días, profesor. Por estructura de mercado, lo que es la manera en la que están organizados los agentes económicos, y esto va a definir pues el estado del mercado. Y ya lo que dijeron todos los compañeros, es la manera en la que están organizados y así se forma una estructura. Kevin Rodrigo. Kevin Rodrigo, ¿está presente o no está presente? Kevin. Juana, ya toma nota, por ejemplo, este señor ha faltado, ¿no? Kevin Rodrigo. Está bien, profesor.
A ver, cuando decimos estructura, estamos diciendo cómo se forman los precios. Cómo se forman de un bien o servicio cualquiera. Entonces, en estructuras de mercado, dos alumnos coincidieron, ¿no? Tenemos los mercados de competencia perfecta y los mercados imperfectos. Correcto. Pero todavía, y como yo les dije, en realidad, organización industrial no estudia pues, mercados competitivos. Eso está bien para el curso 1, que ya lo estudiaron, ya lo sabe. Y a propósito, les recomiendo, no, mejor no hablemos de recomiendo, sino para el próximo miércoles, que lo voy a colgar en internet, perdón, claro, por la plataforma, la tarea está, pero ya tomen nota. Es, es una lectura de actualización, diríamos, pero también no solamente actualización, sino ubicarse bien para continuar el curso de organización industrial. Organización industrial estudia mercados imperfectos. Eso les dije en la introducción, ¿no es cierto? No estudiamos ya competencia perfecta. Eso lo han estudiado en curso 1. Pero como voy a hacer siempre referencia al mercado de competencia perfecta, entonces es necesario que recuerden. Yo acepto que uno se olvida. Podemos haber estudiado tan bien el curso, pero pasado el tiempo pues nos olvidamos, ¿no? Y eso a cualquiera le pasa. Entonces, supongo que se han olvidado. Entonces, deben darme lectura. Siempre que digo lecturas, una lectura a lo sumo debe tener 2 páginas, ¿no? Mínimo. En este caso, como mínimo 2 páginas, ¿no? Sobre el mercado de competencia perfecta, ¿ya? Explicar cómo se determinan los precios en mercados competitivos, ¿no? Eso sería 1. 2. ¿Cuáles serían los principios básicos del mercado competitivo? Y tercero, ¿cuáles serían los supuestos básicos del mercado competitivo? 3 preguntitas. Mínimo, puede ser 3 páginas, pero mínimo 2 páginas. Es interesante eso, para que puedan ustedes darle continuidad a esta materia, ¿no? Pero como hemos dicho que hay estructuras de mercado, hay mercados competitivos y mercados imperfectos, entonces, y además organización industrial estudia mercados imperfectos, entonces estamos haciendo referencia a las estructuras de mercado de monopolio y oligopolio. Son 2 estructuras de mercados imperfectos. Entonces, para seguir recordando, ¿no? De micro 2 en este caso. En el oligopolio, ¿cuántas estructuras de mercados oligopólicos? En realidad no quiero que me hablen así de perfecto, economía 2, pero en este caso, oligopolio, ¿no? O hay un solo mercado de oligopolio. A ver, ¿quién me va a responder? A ver, Manuel Romero, Bernal. Sí, profesor.
En microeconomía 2, ¿cuántos modelos de oligopolio han desarrollado? Ese curso hace bastante tiempo. Estoy retomando la universidad después de tiempo, por eso. Ya, está bien. A ver, Mónica Evelyn. Y también va la pregunta de una vez para Pamela Xiomara. Primero Evelyn, Mónica Evelyn y luego Pamela. Profesor, A ver, Mónica. en Mónica. microeconomía 2 avanzamos el oligopolio, pero no profundizamos mucho en el tema, que yo recuerde. Solo dio un pequeño concepto y no profundizamos mucho en el tema. ¿Qué profesor te enseñó Micro 2? El profesor Eric Chuquicata. Ah, no, pero él sí sabe, pero ¿cómo es que Sí, no ha profundizado? sí enseña bien, pero en ese tema no se basó bien, que yo recuerde, profesor. A ver, Pamela. Pamela Xiomara. ¿Está presente o no está presente Pamela? Rolando Yucra. Juana, igual. Presente, profesor. Está presente Pamela, ¿no es cierto? Ya, a ver, Sí, Rolando. Pamela no respondió. Ya. Rolando Yucra. Sí, profe, dígame. ¿Cuántos modelos de oligopolio desarrollaron en Micro 2? Profe, igual coincido con mi compañera, profe, solo hicimos la estructura de oligopolio, pero no tocamos ninguna profundidad del tema de oligopolio. En realidad, ustedes salen... Profesor, Sí, te escucho. ¿se refiere al modelo de Cornor? Por eso, les estoy preguntando, Porque ¿cuántos modelos? sí hicimos, si no me equivoco, sí mencionó el tema de Cornor, si no me equivoco, el Ya, profesor Erich. ¿qué más? ¿Qué otro modelo más han estudiado? Está bien Cournot, ¿no? Cournot es un modelo de oligopolio y es más, históricamente es uno de los primeros modelos de oligopolio. Esto a inicios del siglo XX se ha desarrollado este modelo de Cournot, ¿no? Inclusive a finales del siglo XIX. Pero a Profesor, pesar de que hace más de 100 años, sigue vigente ese modelo. No se descarta ese modelo. A ver, ¿quién quiere hablarme? profesor, también podría ser el modelo de Bertrand. Claro, tienen ustedes el modelo de Cournot, el modelo de Bertrand. ¿Qué otro? El modelo de Stackelberg. Profesor. Correcto, el modelo de Stackelberg, correcto. Otro. O esos tres modelos nomás desarrollaron. Profe, el modelo de demanda quebrada. Claro.
también el modelo de demanda quebrada, de Paul Sweezy, correcto. Otro. Solo esos tres se podemos desarrollar. También el modelo de Edward Dwork. ¿De quién? Cuando yo enseñaba el curso de Microeconomía 2, mínimamente en los peores semestres cuando había mucho paro, mínimamente yo desarrollaba unos 10 modelos de oligopolio. Mínimamente. Inclusive yo tengo una separata ahí que he publicado. Lo voy a buscar, necesitan leer ustedes varios de mis trabajos. Ahí tengo un diagrama de todas las estructuras de mercado que a mis alumnos de Micro 2 los enseñaba. Lo voy a incorporar para la siguiente clase, no para esta tarde, sino porque tengo que buscar el documento, el archivo. Lo haré para la próxima clase miércoles, para que se den cuenta. Lo cierto es que hay también otros modelos, por ejemplo, el modelo de Kalecki. Ese modelo oligopólico de Kalecki es inglés, porque Cournot, Bertram, Stackelberg, curva de demanda quebrada, teoría de juego, corresponden a la escuela neoclásica, ¿no? Y inclusive dentro de estas estructuras todavía monopolios con bienes homogéneos, monopolios con bienes heterogéneos o diferenciados. También hay que estudiar eso, porque todos esos modelos lo vamos a ver ahora, pero ya aplicados, ¿no?, a estudios de caso. Entonces, les recomiendo también que den una repasada siempre esas estructuras de mercado, porque lo que han visto ustedes es teórico y muy básico, ¿no? Porque ahora lo hacemos con mayor profundidad y con estudios de caso, ¿no? O sea, los ejemplos les va a enseñar a ustedes mucho mejor a entender estas estructuras de mercado, ¿no? Entonces, a eso estamos refiriendo. Lo que dice la Organización Industrial estudia todas esas estructuras de mercado, ¿no?, sobre todo los mercados imperfectos, ¿no? Por ejemplo, hay otro modelo, el líder y el seguidor. Los cárteles, otros son modelos. Por eso les digo, hay algo de 20 modelos de oligopolio. La mitad enseño yo en el pregrado, enseñaba, ¿no? ¿Por qué? Y tenía que hacer todo el avance porque sabía que materias iba a servir para este tercer curso, pues, de organización. Pero ahí descubrí justamente que el que enseñaba organización industrial realmente en su estudio estaba obsoleto, ¿no? Estaba enseñando, creo, inicios del siglo XX la teoría de la organización industrial. No tenía ni pies ni cabeza. Por eso es que el sílabo que está ahí, inclusive yo lo ponía eso, porque yo sabía que su contenido, ¿no?, de esa materia. Pero recientemente me he puesto a enseñar este curso, ¿no? Entonces, cuando decimos estudia estructuras, estamos viendo ese tipo, cómo se forma el precio en esas estructuras de mercado y su conducta. ¿Cuál es su comportamiento de estas empresas en el mercado, ¿no? Porque también cuenta mucho. Por ejemplo, siempre la conducta del empresario es maximizar beneficios, pero aparentemente, ¿no?, en el fondo, en el libro de Van Dijk lo explica bonito eso. Realmente, tanto los monopolios y oligopolios buscan maximizar sus rentas, ¿no?, sus ganancias, por el poder del monopolio que tienen, pues, ¿no? Entonces, ellos son los que fijan ese precio y cada uno fija su precio de acuerdo a distintas estrategias de mercado, ¿no? Entonces, el funcionamiento te dice cómo operan en el mercado cada una de ellos a partir de sus estrategias.
Entonces, ese funcionamiento, estructura, conducta, funcionamiento, está relacionado pues, a cómo maximizar ganancias, pero en, con distintos modelos. En distintos modelos operan estos. Disculpe. Alex. ¿Ya lo dejaste? Ah, me alegro mucho, mucho, ya. Ya, estamos conversando. Listo, ya. Ok, ok. Entonces ahí tienen ustedes. Estudiar la organización industrial es estudiar el funcionamiento de los mercados. Y cómo se ha ido formando la teoría de la organización industrial, dice, pasa por dos etapas, dos oleadas, como dice el autor, ¿no? O sea que con el transcurso del tiempo ha ido cambiando, o ha ido creciendo, o acumulando el conocimiento de la organización industrial. Más, creo yo, en lo acumulativo, ¿no? Porque se va acumulando los conocimientos y cada una de ellas llega pues a la frontera del conocimiento para poder explicar la estructura, conducta, comportamiento o funcionamiento de las empresas, ¿no? Metodológicamente hablando, en la primera oleada, cuando se está construyendo recién la teoría de la organización industrial, los estudios eran de corte transversal. ¿Qué significa eso? Estudiaba, digamos, con horizontes temporales 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Sino en un momento del tiempo, un periodo, digamos, ¿no? Entonces, ¿y por qué se tenía que estudiar en términos de corte transversal? Porque había que ver cómo se forma el precio. O sea, era un análisis estrictamente estático, ¿no? Una fotografía del momento. Y en esos momentos, dice, esas teorías que estaban en pleno proceso de elaboración, relativamente eran débiles. Y se necesitaba mucho de estudios empíricos, ¿no? Sobre esa industria. Entonces, ¿cuál era lo que ponía énfasis en la primera oleada en sus trabajos de investigación? Están relacionados, dice, a la tecnología, ¿no? Rendimientos a escala, costes de entrada o barreras a la entrada, proporción de capital fijo y recuperable, ¿no? Curva de aprendizaje, bienes duraderos en contraposición de los bienes no duraderos, etc. Preferencias y comportamiento del consumidor, información, reputación, lealtad de marca, cambio tecnológico. En la primera oleada se ponía bastante énfasis en estas variables, aunque no con la profundidad de la segunda oleada, sino bastante superficial, pero ya eran temas de importancia. Por ejemplo, cualquiera de ellos, ¿no? Esto que estamos viendo, esas barreras a la entrada. Las empresas que están operando fijan barreras para que no entre cualquier competencia del mercado. Fijan barreras. Se eliminan los competidores. De la empresa o los beneficios.
estos beneficios, interesado cuánto ganaba la empresa, ¿no? Y a cualquiera siempre eso nos atrae, ¿no? ¿Y cuánto está ganando esta empresa, ¿no? Y además, ¿esta empresa es formal o es informal? Paga bien a sus trabajadores para empezar, ¿no? Por ejemplo, ahorita ese gran problema de la costa que nos va a afectar a nosotros también acá de la sierra, porque está bloqueada la Panamericana, no pasan las dos